Primero que nada, profesor, buenos días. En segunda, aquí enfrente tengo lo que es las pautas de la semana, así que sí, ve que estoy viendo enfrente para guiarme. En primera, con respecto a las actividades, hablo de los videos que hace referencia a través de cómo ha ido evolucionando los derechos a través de los años. Por ejemplo, en lo que hace referencia a la primera generación, que era de los derechos civiles y políticos referente a la elección de líderes, que esto se llevó a cabo tras la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. La segunda generación sería referente a los derechos, por ejemplo, de trabajo, de vida, de salud, etcétera, etcétera, que es más que nada un referente de la Revolución Mexicana, mejor dicho, al final. Y por último, la tercera generación, que es derecho a la intervención entre diferentes partes, o sea, ¿a qué se refiere? En lo que respecta a la colaboración entre diferentes países, como por ejemplo puede ser temas del medio ambiente, temas sociales y demás. Eso fue lo que llevó a la tercera generación al final de la Segunda Guerra Mundial, lo cual también conllevó a la creación de la ONU y a la Declaración de los Derechos Universales por parte de la señora Roosevelt, que determinaban que los derechos los derechos humanos son universales y que todos aquellos nacen con dichos derechos. Luego, con lo que respecta al libro, en resumidas partes se divide en diferentes tipos de estados. Por ejemplo, lo que refiere al estado territorial, que hace referencia en un espacio geográfico en específico cuando unos pueblos en decadencia necesitan ayuda en el aspecto de un poder que les ayude a sobresalir. O sea, ¿en qué aspecto? Un estado territorial no puede tener, un estado por así decirlo, no puede ejercer un estado territorial si dicho estado no tiene el poder de infundir, o mejor dicho, hacer realizar los derechos en ese espacio geográfico y sobre todo ejercerlos ante otros pueblos. En otras palabras, tiene que ejercer tanto dentro de su propio estado, que es el pueblo o el espacio geográfico que tiene como pueblo, por así decirlo, y aparte poder generar ese estado y que otros pueblos afuera lo respeten, ¿no? Por ejemplo, también tenemos lo que es el estado feudal, hace referencia a, ¿cómo se llama?, a los poderes que tenían nombre en ese entonces, o sea, por ejemplo, a lo que sería la iglesia, no sé, por ejemplo, nombres eran poder como el estado medieval y demás cosas así, en el aspecto de que los que tenían cierto poder ejercían su estado de derecho, ¿no? Que en este caso se hace referencia al estado feudal. Y luego también tenemos lo que es el estado absoluto, que hace referencia en una época donde se retomó lo que eran los derechos por parte de los romanos, o sea, los derechos que los usaban los romanos para que el feudalismo no tuviera el poder al 100%, ni tampoco los aristócratas, perdón. Entonces, ellos, para que ninguno ni el otro tuviera el poder absoluto, se retomó ese estado de parte de los romanos y ese se puede establecer cierto orden con tal de que ninguna de las dos partes tuviera un poder absoluto, por así decirlo, ¿no? Que luego luego llegó a la conclusión de poder crear lo que sería lo que hoy en día conocemos como Estado de Derecho, que es algo mucho más complejo, ya que no solamente es lo antes mencionado de cómo evolucionó durante los años, también de lo que se creó la ONU y demás, sino también hace referencia, por ejemplo, a las constituciones y demás que tienen que hacerse validar los derechos de las personas en diversas situaciones, ¿no? Y por último, la segunda parte que hace referencia a la pregunta de, como les mencioné, a la pregunta de cuáles son los desafíos para la democracia y el Estado de Derecho en el caso del problema de la violencia que ha vivido El Salvador, considerando que es un problema que actualmente se vive en muchas realidades latinoamericanas. Bueno, en este caso yo considero que el mayor desafío es cómo se ve desde afuera, ya que siempre la gente piensa que, sí, pobrecitas esas personas, tal, que los maltratan o algo así, que, bueno, hay que ser francos, la situación que se vive en El Salvador hoy en día, por estadísticas, uno sabe que está mal, pero lo que se ha hecho que ha ayudado a reducir esas estadísticas considerablemente, yo creo que en este aspecto está bien, porque tampoco es que hagan lo mismo que los delincuentes, que es matar gente a diestra y siniestra. Entonces, considero que su mayor desafío es el hecho de que la gente comprenda
que lo que se está haciendo hasta cierto punto está bien, obviamente sin pasarse de los límites. Y es más, hoy en día, o bueno, no sé si es reciente o ya hace poco, que se está viendo el aspecto de que se pueda controlar mejor las decisiones, ya que los arrestos no sean tan arbitrarios y demás, ya que al fin y al cabo entiendo que en algunas situaciones de repente es algo extremo, pero hay gente que se lo merece. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál crees que debe ser el rol del Estado en la construcción de conciencia ciudadana? Bueno, el rol del Estado en general debe ser el de siempre priorizar lo que son los derechos de las personas, teniendo en cuenta las situaciones, como por ejemplo lo que lleva esta situación de parte de El Salvador, que es una problemática tremenda donde esa gente, bueno, no en su mayoría, han asesinado, robado, o sea, han hecho sufrir a otras personas. Prácticamente los derechos de esas otras personas los han violado, por así decirlo, y estas personas o sea, hasta cierto punto merecen un castigo, ¿no? Tampoco no es hacer lo mismo, porque al fin y al cabo yo considero que, que se debe, o sea, se debe pagar por ello, pero también con ciertos límites, ¿no? Tampoco no hay que sobrepasarnos, porque al fin y al cabo no todo, nadie deja de ser humano en esto, pues, ¿no? Y bueno, profesor, creo que eso sería todo. Me disculpe lo que me explayé, pero ojalá se me entendió bien. Muchas gracias por su tiempo y pues nada, ¿no? Gracias.